Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Su amigo José Moreno, con el gusto de siempre en esta clase semanal de la Palabra del Señor. Espero que puedas tú reunir a tu familia y puedas compartir con ellos algunas cosas que veremos en esta clase. Pero hablando de la puerta, yo recuerdo que en una ocasión llegó una persona, él era el encargado de abrir la puerta en una fábrica donde ya lo esperaban cientos de personas. Y entonces cuando llega dice, se buscan las bolsas y dice, no puede ser, se me olvidaron las llaves. Alguien que quería ayudar le dijo, oye, ¿y por qué no hablas en inglés? Le pregunta, ¿y qué tiene que ver hablar en inglés con que no haya traído yo las llaves? Le contesta este buen samaritano y le dice, bueno, acuérdate que nos dieron un curso la semana pasada y nos dijeron que el inglés nos abriría muchas puertas. Ok, no, se tuvo que regresar por las llaves. No hay de otra. Pongamos atención en las cosas que hacemos, en los detalles que hacemos cada día. Antes de ir al Evangelio de Juan, es importante que tú y yo recordemos que en este tiempo de Pascua, están ocurriendo cosas fuertes allá en Israel y está siendo bombardeado. El Señor guarde la paz allá en aquella bendita tierra y guarde al pueblo del Señor allá en Israel. Dios bendiga a Israel y Dios bendiga también a tu país, a mi país. Dios bendiga también a México. Vamos al Evangelio de Juan, porque hoy vamos a ver que Jesús es el pastor, es la puerta, pero también es el regreso a lo sencillo. Vamos a verlo. Juan 10 dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía. Jesús les habla en esta ocasión y utiliza esta alegoría de las ovejas precisamente por la temporada y el lugar donde están. El capítulo 9, que fue el capítulo anterior, nos ubica a Jesús en Jerusalén, y este capítulo, versículos más adelante, nos ubica la temporada. Ellos están ya en invierno, y en invierno hay una fiesta muy interesante. Hay una fiesta que es la fiesta de las luces, o también se le llama la fiesta de la dedicación. Tú tal vez la hayas conocido con el nombre de Hanukkah. ¿Ok? Bueno, pues en esa fiesta hay algo muy interesante. A las ovejas hay frío en Israel y a las ovejas hay que cuidarlas, pero en Jerusalén hay una puerta especial que se llama la puerta de las ovejas. Entonces Jerusalén está envuelto en todas estas cosas. Se están viendo pastores, se están viendo ovejas, todo el mundo está pendiente de que la puerta se abra o se cierre para que las ovejas pasen, ¿verdad? Y pueda suceder las cosas ahí en el templo, los sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en medio de todo esto, Jesús utiliza esta alegoría y Él les revela y dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. ¿Sale? Ahora, ¿es la primera vez que la Biblia nos habla del pastor? No, el rey David, sí, el rey David, que por cierto, él de joven fue pastor de ovejas, él escribió el Salmo 23 y tú sabes lo que dice. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me haré descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esta última frase, moraré por largos días, me inspiró para ponerle el nombre a mi primer hijo varón. Vivirá por largos días. Bueno, el Señor es nuestro pastor. ¿El Señor es tu pastor? ¿Te gusta el Salmo 23? Cada vez que lo lees,
¿Te sientes como que ese salmo también tú lo podrías decir así como David? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero bueno, todos tenemos una imagen o una idea de lo que es un pastor. Y no tanto lo que estaban viendo ellos allí en el tiempo de nuestro Señor Jesús, allí en Israel, sino a lo mejor tú tienes la idea de un pastor. Sí, un pastor. ¿Quién es un pastor para ti? Bueno, antes de hablar de esa perspectiva pastoral, vamos a ver la perspectiva que ellos tenían, pero no en el sentido de los pastores, sino en ese sentido figurado de qué significa el pastor y qué importancia tiene que Jesús les haya dicho: yo soy el buen pastor. En Israel, los pastores son los líderes de Israel. Sí, literalmente los líderes, es decir, los reyes, pues. Esos son. David fue un pastor de Israel. No solo porque pastoreaba ovejas, sino porque cuando él fue rey, él fue el pastor. El primero de los pastores de Israel fue el rey Saúl. El segundo fue el rey David. El tercero fue el rey Salomón. Y así vinieron los pastores. Hubieron pastores en la casa de Israel, hubieron pastores en la casa de Judá. Algunos muy memorables, muy para recordarse, ¿verdad? Buenos pastores, como el rey Josías. Sin embargo, esos pastores no ejercieron un pastorado correcto. No ejercieron un pastorado correcto a las necesidades de las ovejas del Señor, a las necesidades del pueblo del Señor. Y finalmente ese pastoreo tuvo que terminarse. El último de los pastores de la casa de Judá, del reino de Judá, fue Sedequías. ¿Cómo terminó Sedequías? A Sedequías, bueno, llegó Nabucodonosor y lo que hicieron fue que antes de sacarle los ojos, ejecutaron en su presencia a todos sus hijos. Es decir, no habría más reyes de Judá. No habría más reyes de Judá. Y a Sedequías se lo llevaron preso a Babilonia, donde él murió esclavo, encarcelado y obviamente ciego. Ahí fue donde se terminó la monarquía en Israel. Y pasaron aproximadamente unos 6 siglos. 6 siglos pasaron sin que Israel tuviera un rey. Después de esos 6 siglos, se presenta Yeshua. Sí, Jesús de Nazaret. Y precisamente en Juan capítulo 10 les dice: yo soy el buen pastor. Ahora sí entendemos qué les está diciendo. Les está diciendo: yo soy el rey de Israel. Sí, se rompió con Sedequías. Y durante todos estos 6 siglos, ustedes han tenido de reyes al imperio babilonio, ustedes han tenido de reyes al imperio griego, y el día de hoy ustedes tienen encima al imperio romano. Pero quiero decirles, ninguno de esos son sus pastores, ninguno, ni Babilonia, ni Grecia, ni Roma, dicho en otras palabras, ni las religiones, ¿verdad? Ni la filosofía, ¿sí? Ni ninguna otra cosa es tu pastor. Llega Jesús y les dice: yo soy el buen pastor. Ahora sí entendemos lo que les está diciendo. Y es que esos reyes no hicieron un trabajo. Muchos reyes de esos, como te digo, como el rey David, hicieron un buen trabajo como pastores de Israel. Sin embargo, el trabajo no fue perfecto y Dios había prometido que él regresaría para pastorear directamente a sus ovejas. En Ezequiel, es decir, él no delegó eso y ya lo dejó, no. Sí, delegó a personas que hicieron el trabajo, que fue insuficiente, y que Dios regresaría para pastorear a Israel. En Ezequiel capítulo 34, la palabra del Señor nos dice así: porque así ha dicho Yahvé el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. El Señor, después del trabajo, no quiero ser muy duro con ellos, pero bueno, simple y sencillamente insuficiente, de los pastores de Israel, de los reyes de Israel, ¿verdad? Él finalmente pastorearía a su pueblo. Vamos a ver estos puntos acerca de los pastores de Israel, de los reyes de Israel. Dice así:
Ninguno de los reyes de Israel fue un buen pastor, al menos no de manera perfecta. Segundo, por eso el Señor mismo vino a buscar alimentar y cuidar a sus ovejas. Tercero, al venir, las encuentra sus ovejas esparcidas por todo el mundo. Y cuarto, las está haciendo regresar a la tierra de Israel, ¿sí? Para apacentarlas. Qué interesante. Yo sé que te estoy hablando de los reyes de Israel, pero continuamente tu mente puede ser que esté regresando a tu entorno, ¿verdad? Aquí en Occidente. Antes de terminar esta perspectiva, ¿verdad? De los pastores de Israel, de los reyes de Israel, cerremos con esto. Después de 6 siglos llega el pastor de Israel. Llega Yeshua y les dice: yo soy el buen pastor. Los líderes religiosos de su tiempo, teniendo encima a Roma les preguntó en voz de Poncio Pilato, ¿verdad? Era la autoridad que estaba allí, y les dice: ¿qué quieren que haga con su rey? ¿Qué hago con el rey de los judíos? ¿Y qué contestó el pueblo en ese tiempo? Los líderes de ese tiempo, ¿qué contestaron? Crucifícale. Tenían al rey y dijeron: crucifícale. Oh, y antes de que nos pongamos de jueces, ¿verdad?, del pueblo judío, que jamás era nuestro papel, mejor vengámonos aquí a nuestro mundo occidental, sí, a nuestro entorno, y veamos para nosotros quiénes son los pastores, ¿verdad? ¿Quiénes son los pastores? ¿Qué trabajo han hecho? ¿Qué sucederá? ¿Regresará el pastor de todos ellos, verdad? ¿Y hará bien el trabajo? Bueno, quiero decirte que en Occidente, nosotros en el pensamiento eclesiástico tenemos pastores. ¿Tú has tenido pastores? Yo sí. Yo he tenido varios pastores en mi vida. Tal vez tú hayas tenido también varios pastores. Es decir, personas, seres humanos, a los cuales se les encargó el cuidarte, el enseñarte la palabra del Señor, el orientarte, en corregirte, en dirigirte, en animarte, en alentarte, en que sigas por el camino del Señor. Esos son los pastores. Bueno, ok. Todos esos pastores, es muy bueno que ellos recuerden siempre que ellos no son los pastores. O sea, no los pastores realmente, porque la palabra dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esos pastores, ¿sí?, de líderes en las iglesias, simple y sencillamente son ayudantes del gran pastor. Ayudantes. Sí, se les llama pastores por cuestión de título, pero finalmente las ovejas no son suyas, las ovejas son del Señor. La gente, la feligresía, los creyentes no son propiedad de ellos, son propiedad del Señor. Ahora, cada vez que tú te acercas a los pastores, yo te digo, yo he tenido varios pastores en mi vida y me he podido acercar a ellos y he gozado y disfrutado de la bendición de aprender de sus enseñanzas, de ver su buen ejemplo, ¿verdad?, de ver su diligencia, de imitar su fe. Sin embargo, también he visto sus defectos humanos. Así como en la Biblia están narrados los defectos de los pastores de Israel, de los reyes de Israel, hay 2 libros, Primera y Segunda de Reyes, donde nos narran los defectos de los reyes de Israel. Así también tú y yo podemos ver los defectos de los pastores en la cristiandad. Por supuesto que sí. Y quisiera hacerte estas preguntas cuando tú conoces la humanidad de tus pastores. Primera pregunta: ¿son estos pastores realmente nuestro pastor? Y digo pastor con mayúscula. Segunda pregunta: ¿pueden estos pastores, aunque quisieran, llevar a cabo un pastoreo perfecto? Tercera pregunta: ¿podrían equivocarse tanto los pastores cristianos, tanto como los pastores, es decir, como los reyes de Israel? Si así fuera, y esta es la pregunta más importante, la cuarta, si así fuera, ¿qué pensarías tú? ¿Y cuál sería tu reacción? ¿Sí? ¿Cuál es tu reacción cuando te das cuenta que un pastor cristiano falla? Cuando te das cuenta que un pastor cristiano es humano y los humanos fallan, ¿sale? ¿Cuál es tu reacción? Quiero decirte que la Biblia, al menos nuestra versión al español, menciona 110 veces la palabra pastor. De ellas 4 se refiere a los pastorcitos, sí, los pastorcitos que pastorean ovejas, ¿sí? Como por ejemplo cuando David era pastor de ovejas, como por ejemplo cuando los pastores que atestiguaron el nacimiento de Jesús ahí en Belén,
¿verdad? A esos pastores. La Biblia se refiere a ellos 4 veces. 7 veces se refiere a los pastores, a los seres humanos que imparten la palabra de Dios, a los que normalmente tú y yo los podemos ver los domingos predicando la palabra de Dios y el resto de la semana aconsejando a otras personas para que sean guiados en el camino del Señor. Sí, se refiere 7, solamente 7 veces, sí, de las 110 veces solamente 7 veces hace referencia a esto. Esto nos enseña algo, Si tenemos que tener una idea del pastor, esa idea debe de ser que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Pero las iglesias han enfatizado mucho el concepto del pastor humano, como si él fuera el pastor, realmente el pastor de las ovejas, y como si realmente estar pegado a él lograría que nada nos faltara, como si su pastoreo fuera verdaderamente completo y perfecto. Y quiero decirte, no lo es así. Pero aquí la pregunta que yo te hacía, bueno, ¿y cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser tu reacción? Cada vez que alguien haga allí en una sobremesa algún comentario acerca de alguno de los líderes eclesiásticos, ¿qué vas a decir tú? ¿Te vas a unir? ¿Vas a agarrar piedras también, verdad? ¿Y vas a querer tirárselas? ¿O vas a tener una actitud más bíblica? Te voy a dar 4 escrituras para que nuestra actitud, ¿verdad?, hacia los pastores humanos sea más correcta. Vamos a la primera de ellas. Hebreos 13:24. Hebreos 13:24 dice así: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Aquí está la primera de las actitudes. Saluda a tu pastor. ¿Tú te reúnes en alguna congregación? ¿Conoces al pastor? ¿Lo conoces por nombre? ¿Lo llamas por nombre? ¿Sí? ¿Lo saludas? O cuando pasas simplemente, aquí, ¿quién es él? Sí, el pastor. ¿Quién sabe? Cada vez que tú saludas a una persona, le extiendes la mano. Hola, ¿cómo estás? Pero un saludo genuino, un saludo sincero, un saludo amable, te estás interesando por la vida de la persona. Porque después de, hola, ¿cómo has estado? Oiga, ¿cómo va de salud? ¿Cómo están allá en casa? ¿Cómo están en la familia? Sí, muy bien. Oiga, pastor, ¿se acuerda que usted estaba necesitando esto y esto y esto? Fíjese que encontré tal cosa que le puede ayudar. Es decir, el saludo siempre va más allá. Un saludo siempre busca que la otra persona, su vida sea completamente saludable y que si está en lo que uno pueda, ayudarle. Claro, cada vez que puedas, saluda a tu pastor. Y cada vez que puedas, en la medida de tus posibilidades, ayúdale con respecto a la vida de él. Segunda escritura, Hebreos también allí, Hebreos 13:7. Vamos a ver qué dice la escritura. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Segunda cosa, para una buena actitud hacia los pastores humanos, acuérdate de ellos. Yo he tenido varios pastores, pero 4 son los que recuerdo con mucho cariño y los recuerdo siempre. Gustavo, ¿verdad? David, Jairo y Sergio. Este último falleció hace algunos años, ¿verdad? Y me dejó una gran enseñanza en cuestiones de matrimonio, de familia. Pero los anteriores sembraron también muchísimo en mi vida. Y a todos ellos les agradezco y les recuerdo con muchísimo cariño. Sí, conocí su humanidad. Algunos hicieron algunas cosas, un regaño por aquí, que a lo mejor no me gustó, o alguna cuestión que a mí no me pareció tanto, pero ¿sabes qué? Esas cosas simple y sencillamente son de humanos. Los recuerdo con cariño, recuerdo sus enseñanzas, recuerdo su ejemplo, recuerdo su tenacidad, recuerdo su fe, su conocimiento de las escrituras, su paciencia, su templanza, su fuerza, su vigor, su viveza. Recuerdo su amor para el Señor Jesús. Esas son las cosas que yo recuerdo de ellos. Esas son las cosas. Acuérdate de tus pastores, no te olvides de ellos, ¿sale? No te olvides de ellos. Tercera escritura, Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Tercer cosa, obedécelos. ¿Por qué? Porque te están enseñando la palabra del Señor. Ellos te dan un consejo.
Si el consejo es en base a la palabra del Señor, si su ejemplo es bueno, ¿verdad? Y te están dando un consejo que te hace bien a ti, si su consejo es desinteresado, no te están dando una orden tratando de sacar un provecho, no, sino te están diciendo lo que tú sabes que necesitas hacer. ¿Qué tienes que hacer? Obedécelos. Obedécelos. Oye, es que son humanos y se equivocan. Oye, te están dando un consejo en base a la palabra. Obviamente no vas a obedecer a una persona que te dé órdenes para pecar, ¿verdad? Sean o no pastores. O sea, tú no vas a obedecer algo así. Tú vas a obedecer a aquello que es correcto. Y si tu pastor te está diciendo algo que es correcto, obedécelo. Cuarta escritura que nos va a dar una buena actitud hacia los pastores humanos. Dice aquí, Efesios 4:11. Y él mismo, se refiere a Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hay algo que no se te debe de olvidar, que si bien es cierto, todos esos pastores que has tenido en la vida o que tal vez tengas hoy son humanos, quiero decirte que el que los puso es el Señor Jesús. Y si se equivocan esos pastores, ellos darán cuenta de sus errores al Señor Jesús. Todos vamos a dar cuenta al Señor Jesús de nuestros errores. No te preocupes, no eres tú o yo quien debe de resaltar o hacer notar sus errores. No. Mejor que escuchen de ti cosas buenas de tus pastores, ¿sale? De tus pastores. Bueno, vamos a regresar a Juan capítulo 10, versículos 7 al 12, porque ahora vamos a ver la puerta, ¿sale? Ya vimos Jesús es el pastor, ¿sí? Es cierto, tenemos pastores con los cuales tenemos que tener una buena relación, una buena actitud, una actitud bíblica, no idolatrarlos, pero tampoco olvidarlos, ¿sí? Y mucho menos criticarlos, sino una buena actitud bíblica, ¿sale? Ok, pero también vamos a ver que Jesús es la puerta. Dice aquí Juan capítulo 10, versículos 7 al 12. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Aquí Jesús les está diciendo, yo soy el pastor, pero ¿qué creen? Yo soy también la puerta. Puede ser que te parezca, bueno, no es lo mismo. No es lo mismo. El pastor es el que cuida, el que alimenta, el roe. Palabra en hebreo que vamos a aprender el día de hoy, roel. Palabra hebrea que significa pastor, ¿sí? Pastor. El pastor es el que ve más allá, el que está viendo lo que necesita la oveja. Ese es el pastor. Pero también Jesús les está diciendo, es la puerta. Y bueno, en Israel ellos tenían clarísimo por la puerta de las ovejas qué significa la puerta. Si la puerta está cerrada, no pasan ovejas y no hay sacrificios en el templo. ¿Qué pasó? ¿Sí? Una puerta detiene el fluir espiritual. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que una puerta tiene esa capacidad? Bueno, quisiera yo mencionarte a ti y a mí que si tú eres mexicano, por cierto, sobre todo si tú eres mexicano, tú habrás oído muchas canciones acerca de puerta, pero quiero hacer referencia a una de ellas. Una de un grupo norteño famoso, ya que tiene muchos años, y que dice así, obvio no la voy a cantar, simplemente la letra dice, ya está cerrada con 3 candados y remachada, exacto, la puerta negra. Seguramente hasta la tonada te sabes. Esta canción narra la historia desgarradora de 2 jovencitos. Él la quiere mucho a ella y ella, está enamoradísima de él. Sin embargo, en la casa de ella, él no es admitido y el padre, es decir, la autoridad de esa casa, le cierra la puerta con 3 candados. ¿Cómo ves? La puerta representa eso, la autoridad sobre algo. Y Jesús les está diciendo, yo no solamente estoy cuidándolos, no solamente soy el rey, no solamente tengo la capacidad de velar por ustedes, sino que además yo soy la autoridad. Yo soy el que dice quién pasa y quién no pasa.
Yo soy el que abre y cierra. Por eso el Apocalipsis así se menciona. Que por cierto, el Apocalipsis será el estudio que siga primeramente Dios, primeramente la puerta nuestra, ¿verdad? Que nos permita después de este Evangelio de Juan. Bueno, entonces Él es la puerta, Él es la máxima autoridad. ¿Verdad que con la puerta negra nos quedó claro que ¿de qué se trata? ¿A qué se trata esta alegoría? La próxima vez que tú sepas, que tú escuches que Jesús es la puerta, no se te va a olvidar, se refiere a que Él es la máxima autoridad. Y lo que Él diga, eso es lo que se hace. Bueno, pues bien, ahí tenemos a la máxima autoridad. ¿Por qué les dice esto? Bueno, porque en el mundo eclesiástico, todo mundo quiere ser la puerta. Todo mundo. Esa es la razón por la cual hay tantas religiones y aún dentro de cada religión hay tantos matices, tantas denominaciones. ¿Por qué? Porque todo mundo le quiere decir a los demás, ¡hey! Yo soy la puerta autorizada, el sitio oficial. Y lo dicen de diferentes maneras, ¿verdad? Algunos dicen, aquí está la sucesión apostólica. Otros dicen, ¿cuál es tu cobertura? Y todo mundo quiere ser la puerta, quiere ser el sitio autorizado, ¿verdad? El sitio oficial. No hay sitios oficiales, no hay puertas autorizadas, no hay nada de que cobertura o sucesiones apostólicas. Eso no existe. La única puerta es Yeshua, es Jesús. Él es la única puerta. Es cierto, tú y yo conocemos al Señor Jesús en alguno de los matices, sí, muy probablemente de estas organizaciones, pero quiero decirte, finalmente la autoridad es el Señor. Recuerdo que en una ocasión estábamos ahí en una reunión, ¿verdad? Obviamente en una reunión de iglesia, y había alguna discusión y había puntos de vista un poquito encontrados, y una muchacha dijo, queriendo ser así como una decisión muy salomónica, no sé, yo mejor lo que diga mi pastor, ¿verdad? Él es mi autoridad. Y el pastor que estaba ahí junto se sintió muy así, muy contento, ¿verdad? Y yo les dije, bueno, el ser humano se equivoca, la palabra de Dios no. fue como un balde de agua fría, pero finalmente es la verdad que muchas veces tenemos que escuchar y que a los líderes religiosos no les gusta escuchar. El problema no son tanto las ovejas oyen la voz del pastor. Los feligreses, sí, el pueblo de Dios, por lo general no tiene problemas con entender que tiene una autoridad y que ese es Jesús de Nazaret. El problema está en los liderazgos, que quieren ser la autoridad de las ovejas. Ahí es donde está el problema. Y Jesús les dice a ellos, nadie es la puerta, sino solamente yo. Vamos a seguir Juan capítulo 10, versículo 22, porque aquí viene algo muy interesante. Y dice así, celebrábase en Jerusalén la fiesta de los tabernáculos de dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo, por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esta fiesta es la fiesta de la dedicación. Tal vez tú la conozcas como Hanukkah. Sí, es invierno y Jesús está allí. Hanukkah celebra la libertad del pueblo de Dios. Sí, es como algo así como su día de independencia del imperio griego. ¿Y qué mejor forma de celebrar la independencia? Nombrando al rey. Y por eso le dicen, si tú eres el rey, dinos por qué. Estamos en la fecha de la independencia. Y si tú eres el rey, a ver, te nombramos rey y va a pasar lo mismo. Tú nos vas a librar de los romanos. Porque ¿qué sentido tendría celebrar la independencia de Grecia si ahora eran esclavos de Roma? ¿No te parece? No tiene ningún sentido. Si tú eres el rey, dínoslo para que te pongamos por rey. Eso es lo que en realidad les está diciendo. Los líderes no oyeron, ¿verdad? No oyeron al rey de los judíos porque no le conocían. No le conocían. Sin embargo, el rey de los judíos conoce a sus ovejas y sus ovejas oyen su voz y le siguen.
Es muy importante que tú y yo escuchemos la voz de nuestro rey. Sin embargo, en esa ocasión los líderes lo que hicieron fue tomar piedras, ¿verdad? Cuando algo no le gusta a la gente, lo que hace es agarrar y ahorita vas a ver, le vamos a tirar, le vamos a decir, vamos a hacer esto. Hace la gente, empieza a criticar, empieza a hablar mal de los demás, cuando algo no entiende, cuando algo no le parece. Y los líderes de Israel empezaron a tomar piedras, pues quisieron, ¿verdad?, apedrear nuevamente a Jesús. El momento se llenó obviamente de opiniones encontradas, tú lo puedes leer ahí en el capítulo. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Los últimos versículos del capítulo dicen así. Juan 10, 40 al 42. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él. Ahí en ese momento, cuando había mucha confusión, Jesús lo que hizo fue regresarse donde comenzó su ministerio, donde bautizaba Juan el Bautista, al otro lado del Jordán. Se fue de Jerusalén y se fue a ese lugar desértico, y allí estuvo. Y llegaron allí y muchos tuvieron claridad y creyeron en él. Esto me lleva mucho al tiempo de hoy, donde hay muchos pastores, ¿verdad?, que no reconocen al verdadero pastor, donde hay muchas supuestas puertas autorizadas de la fe, donde hay una sola puerta y donde las ovejas empiezan a tener un sinfín de confusión. Hay mucha gente que en verdad quiere seguir al Señor, pero está confundido con tantas puertas, con tantos pastores, con tantos liderazgos, con tanta gente. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes hacer? Lo mejor que puedes hacer es regresar a lo sencillo. Así como Jesús, regresar al comienzo, regresar al inicio, donde Él comenzó todo. Yo te invito a que tú también regreses. Regresa a las Escrituras, regresa a Jesús, regresa a Yeshua. Vuelve otra vez a tomar tu Biblia, vuelve a orar tan sencillo como lo hacías al principio. Vuelve a cerrar la puerta de tu cuarto, vuelve a hablar a solas con tu Padre, vuelve a sentar a tu familia un día de la semana, vuelve a platicar con ellos de Dios. Vuelve a llevarles la palabra del Señor. Dejemos de criticar a los pastores. Por cierto, si tú eres padre de familia, ¿sabías tú que de alguna manera tú eres el pastor de tu casa? Pastor humano. Y no te olvides que hay un solo pastor. Soy José Moreno. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. No te olvides darle clic, suscribirte y compartir este video para que pueda llegar a otras personas. Nos vemos en la siguiente. Que el Señor te bendiga. Shalom. Shalom.